Estratégicamente Hablando, un espacio donde hablaremos de marketing, publicidad, estrategias y todo lo relacionado a la comunicación digital. Soy Nadia Tolentino, acompáñame a este encuentro de hoy. Hola, un placer encontrarnos de nuevo. En el día de hoy, este episodio de verdad que vas a tener que escucharlo más de una vez. Yo con la invitada de hoy estoy en mi momento fan. De verdad, le hice la invitación y lo menos que me esperaba era que ella me iba a decir que sí. Tenemos en este espacio a Dayana Mariñez, es experta en redes sociales y quizás tú por ahí estás pensando, buscando, dándole vuelta a la cabeza, hacer una marca personal. ¿Quién es? Nada más y nada menos es la persona que le dio vida a la cuenta, a la institución del Zoológico Nacional Dominicano. Todas esas historias fabulosas de animales, aventuras, todo eso lo hizo Dayana, lo hace Dayana porque es experta en creación de contenido. Dayana, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy súper contenta y de verdad es un honor tenerte aquí porque hoy vamos a hablar de contenido estratégico, de contenido creativo y de cómo se llega a ese nivel de creatividad que tú has logrado a través del manejo de redes sociales. Así que Dayana, lo primero que quiero que me cuentes es, o lo primero que quiero enfocar todo este episodio es sobre ese contenido creativo, sobre cómo se llega a ese contenido y sobre todo hablar de experiencias, que esto sea una conversación bien amena entre tú y yo, como lo hicimos antes de comenzar a grabar. Así que nada, este espacio es tuyo, hablemos un poquito de eso, de contenido creativo. Mira, antes que nada agradecerte por la invitación. Me quedé un poco sorprendida con lo de que no esperabas que aceptara. La verdad me sentí muy honrada. Eh, bueno, ¿cómo lograr contenido creativo? Particularmente yo entiendo que la relación que una persona o un CM lleva con una comunidad o con la marca o con lo que esté manejando es un tema de que tiene que gustarte, tienes que ser curiosa, tienes que apasionarte, tienes que pensar en qué le gustaría a tu comunidad saber, cómo le gustaría saberlo. Es un tema de conocimiento, de acercamiento, más que nada. Y el proceso creativo, yo recuerdo que cuando estábamos hablando ahorita, tú me dijiste, hay gente que piensa que eso llega de la nada, ¿no? El proceso creativo es, no diré que es complejo. Hay personas para los que no es complejo, particularmente para mí no lo es mucho. Pero yo me he formado mucho leyendo. Yo soy fanática de la lectura y eso te abre a ti muchísimo a la imaginación. O sea, la imaginación, hay personas, a mí particularmente se me desborda. Yo puedo comenzar a pensar en una cosa y terminar en una idea completamente diferente. Y en mi casa yo la voy hilando. Entonces, la lectura, la investigación te ayudan. Ayuda a ver qué está pasando, cuáles son los temas que se están tocando, qué es lo que a la gente le gustaría saber y adaptar eso a tu contenido. El hecho de que tú puedas ligar la actualidad con lo que tú quieres comunicar va a hacer que tenga todavía mucho más recepción. La gente va a estar más pendiente porque sabe que tú también estás pendiente de lo que está pasando. Y eso es algo que se usa mucho con el tema de las tendencias, por ejemplo. Que si hay una, no digo que todas las tendencias Sean sean, apropiadas. no son todas las olas Y las vamos que a se hacer ponen una pausa en ese en ese tema, en punto. ese punto. Pero sí, tienes que leer mucho, tienes que investigar mucho, tienes que conocer a tu comunidad, pero más que nada también tienes que tener muy claro qué es lo que tú quieres comunicar y el objetivo con el que tú quieres hacer esa comunicación. Y ahí también vamos a hacer una pausa. Entonces, vamos a ir pausa por Sí, pausa, punto por porque punto. punto por punto, lo primero que tú dices y que resuena mucho conmigo y que debe resonar con todo el que quiere de verdad crear contenido estratégico es la parte de la investigación. Uh-huh. Investigar, leer. Oigan bien lo que ella dice. A mí me gusta mucho leer, soy de mucho investigar. Uh-huh. Y creo que de ahí proviene el conocimiento, viene la creatividad, hay un todo en la lectura. Sí, porque tú tienes una mente que está enriquecida, que conoce muchos conceptos, que conoce muchas palabras, que conoce muchas experiencias y tú entonces comienzas a enlazar. Y es por eso que cuando yo llevaba la cuenta del zoo era para mí tan fácil
crear esas historias con las que la gente se sentía identificada, porque muchas eran vivencias, otras eran cosas que yo sabía que pasaban. Y muchos de los insights que están en el barrio, entre las comunidades, que era muy fácil tú identificarte con que, a mí me ha pasado eso. O claro que yo tengo una vecina que es así mismito. Claro que sí, son cosas que suceden. Y cuando tú te identificas como comunidad, entonces como ese clic. Entonces, es una forma de lograr más conexión. Entonces, el primer punto que Diana nos dice es la investigación, pero hay algo muy importante y ella nos dice estar atento a las tendencias, a lo que está pasando. Y quise hacer una pausa aquí, Diana, porque muchas veces vemos marcas que se quieren montar en todas las olas y en todas las tendencias. Y creo que me gustaría que tú, como experta en este tema, puedas hablar un poquito de cómo yo defino como marca, como empresa o como institución, en cuál tendencia yo me voy o sea, me voy a montar, en cuál ola de todas esas olas que andan por ahí, yo me voy a montar. Entonces, ¿cómo uno llega a esa definición? Como que de esto sí, de esto no. Bueno, lo que pasa es que dependiendo del tipo de tendencia o del tema de la tendencia, si no tiene nada que ver, si no hay una forma en la que tú puedas fácilmente adaptarlo a tu imagen como institución, entonces, si es muy forzado, o si es un tema, si tú eres una institución o una empresa que habla de dinero y la tendencia es un artista o que no tiene nada que ver. Entonces, no, que yo me quiero montar ahí porque eso es lo que está de moda. No todas, como tú dijiste, no todas las olas son para surfearla. Lo más inteligente es tú saber qué ola surfear y qué ola no, porque han sucedido casos que ya hemos conocido donde se suben a la tendencia y no es bien recibido, la comunidad logran el efecto contrario. Totalmente contrario. Entonces, es muy importante que tú tengas el criterio de saber cuándo sí y cuándo no. Entonces, otro aspecto también muy importante y que quiero que podamos definirlo un poquito aquí, es cuando tú hablas, yo busco ese insight del barrio, de la comunidad, de lo que está pasando. Entonces quiero que tú me definas para el que está oyendo, que no conoce para nada estos conceptos que nosotras con mucha facilidad podemos conocer y hablar, que tú me hables un poquito de esa búsqueda, de esa apropiación del insight y que me hables también del concepto propio de insight, cómo yo llego a esa idea que quiero comunicar. Es que lo más fácil, la forma más fácil de decirlo es como ese aspecto con el que tú te sientes plenamente identificado. Es como un poquito difícil transferir el significado de insight al español, pero es como es una situación en la que tú ves y tú dices, sí, yo he estado ahí. Y esa certeza entonces eso te despierta como el sentimiento de querer compartirlo porque tú te sientes tan identificado con eso que tú dices sí. Entonces, el tema es que, por ejemplo, cómo tú buscar esos insights, tienes que irte a los insights que están, vamos a decir, bajo la sombrilla de lo que tú haces, de lo que tú comunicas, de tu marca, de tu comunicación. Entonces, ¿cómo tú lo conoces? Viendo, escuchando, las personas que dicen, te funciona mucho también leer los comentarios que te dejan tus usuarios. A partir de los comentarios, tú puedes sacar insight diciendo, claro que sí, o a mí siempre me pasa tal cosa. Si siempre le pasa a esa persona, es muy probable que a muchas personas le pase. Entonces, aquí la clave de un insight para reconocerlo, y ya que no podemos traducir la palabra completamente al español, es esa cosa, esa situación que te pasa a ti o que te ha pasado a ti y que tú sientes que también le ha pasado a mucha gente. Entonces yo creo que ese como... vamos a decir, por ejemplo, para significarlo, ustedes ven cuando están en la fila del súper, que hay una fila que está caminando más rápido, entonces tú te cambias de fila y de repente la fila tuya deja de pasar. Eso es un insight. Eso es algo que le sucede a todo el mundo. Entonces... También, miren cómo vamos. O sea, yo siempre soy de ir punto por punto. Ya hablamos del poder de la lectura, de lo que te trae leer, de lo que te trae conocer a tu comunidad, lo bueno de la investigación.
estamos hablando del insight, de cómo tú te apropias de ese insight. De Y las sobre tendencias todo hablamos de también, tendencias, sí. de que, hey, apropiate de tendencias, pero no de todas. Entonces aquí hay algo también que tú decías y que hablábamos antes de comenzar, y es de comunicar en base al objetivo que tú tienes, que esta es la parte donde van a decir, oye, oye Crucial. Nadia, ya sabemos, Nadia, ¿eh? Sí, pero es que es neurálgico. Tú tienes que tener, si tú no tienes claro qué tú quieres comunicar, si tú no tienes un objetivo definido sobre, hablamos de los pilares, si tú no tienes pilares definidos que te guíen en lo que tú quieres comunicar, tú vas a tener en tu comunicación, en tus redes, es como ¿cómo se dice? Un crucigrama Sí, entonces tú vas a tener como todo disparatado y la gente va a pasar de un contenido a a otro otro y va a ser como contenido. accidentado. Entonces, si yo entro en un feed donde comienzan hablándome de una cosa de una forma y yo no veo una continuidad, yo no veo una guía, yo no veo una estrategia de comunicación de contenido, yo me voy o va a ser chocante para mí, va a decir, yo aquí no encuentro lo que estoy buscando, o yo voy a pensar, esta gente no sabe lo que está haciendo. Es como, por ejemplo, Diana, que tú visites a una vecina porque la vecina te gusta como ella habla, de que voy pan de fulana porque ella habla tan rápido y me voy a beber el café con ella para que me haga 7 cuentos. Y ya tú estás acostumbrada a ir a donde esa vecina 3 veces a la semana y de repente tú llegas y tú le encuentras ahí, saludos, buenas tardes, Diana. Te trata de una manera Bienvenida. diferente, tú dices, ¿qué está pasando aquí? Y tú No dices, estoy pero ven acostumbrada acá, a esto. tú fulana, pero no hable así, ¿qué te pasa? No te entiendo. Es Es eso, incómodo, mira. sí, sí, tú lo sientes. Tú dices, "Ugh". Pero Por ejemplo, incluso, por ejemplo, no sé si te ha pasado que tú ves un post de una que te llama la atención, te gusta cómo es presentado, te gusta, y cuando tú vas a la cuenta, tú no encuentras nada parecido a eso, tú nada. dices, es como, Con las promociones es, me pasa. Yo siento, hey, atención aquí. Yo siento que las promociones la trabaja otra sí, persona. sí, ha pasado mucho porque tú llegas buscando más de eso y tú no lo encuentras por ninguna parte. Tú dices, pero ¿y quién me está hablando aquí? ¿Quién me está hablando aquí? Tiene que haber Una una sinergia, tiene que haber coherencia. una coherencia porque el que lo consume lo siente. Y puedes perderte o de un fan o de un seguidor simplemente por eso. Dice, pero lo que me trajo aquí, lo que yo encontré, de lo que, no es nada parecido. Entonces, Diana, cuando nosotros hablamos de objetivos, quizás el que nos escucha, quizás piensa que objetivos puede ser, por ejemplo, aumentar de seguidores o puede ser vender, pero objetivo también puede ser comunidad, acercamiento, Educación, educación, orientación. información. Claro que sí. Claro que Es sí. que me gusta un poquito la dinámica, Diana, porque como que yo lo pienso y tú lo Sí, terminas. sí. Entonces, por ejemplo, con el zoológico, que es una cuenta que, óyeme, nadie conoce esa cuenta. Sí, es que como te contaba, cuando yo llegué, la cuenta no estaba orientada para nada al parque, sino que era una cuenta completamente institucional, era muy aburrida, llena de efemérides y de cosas que no tenían nada que ver. Entonces, para mí fue muy chocante darme cuenta que los protagonistas del parque no tenían ningún tipo, o sea, no tenían No relevancia tenían en la participación cuenta. ninguna. Y yo decía, pero, ok, nadie sabe de Masagua, nadie sabe de Tanok, nadie sabe de los hipopótamos. Entonces, yo comencé a decir, bueno, es que en la cuenta lo que tenemos que presentar los atractivos del parque, porque nadie va a venir a ver una efeméride. Exacto. O a preguntar de quién fue el fundador del zoológico. Eso lo pueden saber sin siquiera preguntarlo. Entonces, cuando tú estás llevando tu contenido a una comunidad, tú tienes que colocar lo que es interesante. La comunicación tiene que ir enfocada a lo que es interesante de lo que tú tienes como empresa. No es simplemente que tú te fijes en números, que likes, que esto. Porque la comunidad tú la vas construyendo poco a poco. Y tú eres que guía a esa comunidad a tu contenido, a lo que te estás comunicando. No es una cuestión de que tú solamente pongas la cosa que a la gente le gusta, sino también tú tienes que tener un propósito. Y sobre todo que es algo que de verdad yo quiero que
el que esté oyendo y el que se dedique a esto y el que tiene una marca y el que tiene una marca que lo maneja otra persona entienda que ese proceso de lograr comunidad y que ese objetivo de lograr acercamiento lleva tiempo, Sí, toma tiempo. fueron 3 años. Eso no fue de un día para otro. O sea, Porque que tú no esperes que al mes, que a los 2 meses, que a los 3 resultados, meses, no, eso un no. resultado distinto a quizás un año entero, 2 años enteros de comunicación que tú tenías. Es que no hay una fórmula mágica. Si fuese así, todo el mundo tuviera miles de seguidores, todo el mundo tuviese interacción, todo el mundo tuviese engagement, no existe. No existe. Tú logras crear un entorno donde la comunidad se siente cómoda, se siente escuchada, se siente relevante, porque también eso es muy importante. No es solamente, no es una comunicación de una vía. No solamente soy yo la marca la que voy a hablar. Mi comunidad tiene un papel importante. Bueno, a mí me molesta mucho cuando yo, por ejemplo, veo una marca donde tú ves la gente desparramada escribiendo en el post y tú no ves una sola reacción de parte de la marca hacia sus seguidores. Y yo me siento súper incómoda. Yo me salgo, digo, porque no es posible. ¿Cómo es posible? Porque independientemente, tú pierdes mucha oportunidad Si tú no de tomas, alimentar a tu comunidad, de seguir creando. O sea, porque cuando yo veo como comunidad, cómo tú tratas a los que te siguen, yo incluso tú haces que que tu comunidad se empodere y hable por ti. Eso pasa mucho con el sur. Las instituciones públicas acá son muy, o sea, muy lineal, como no, muy... sino que se está mucho en el ojo público. Y debido a eso, todo el mundo tiene el derecho de ir, de reclamar, de decir, de enfrentarte, de decir de tus verdades. Pero cuando tú haces un trabajo que es coherente entre lo que tú comunicas y lo que tú presentas y lo que tú encuentras cuando tú vas al lugar, la comunidad sabe que tú le estás hablando, que tú estás siendo transparente con ellos. Y comienzan a tomar voz por ti. Se vuelven tus defensores. Y eso fue una cosa preciosa para mí. Llegaban puntos que si ponían un post o hacían una comunicación en un periódico y alguien decía, X cosa, zoológico, y me decían, no, eso no es verdad, usted no sabe, y si usted quiere saber, siga la cuenta para que se entere, para que vea, porque tú contagias de eso. Y eso Se logra se magnifica. Se logra con eso, con buena comunicación, con hacer comunidad, con escuchar a tu comunidad, con interactuar con tu comunidad. Y tú sabes, Dayana, que por ejemplo yo soy muy de leer comentarios. Yo, por ejemplo, yo no ando comentando de que en todas las páginas, de que déjame entrar a tal periódico, déjame entrar, pero yo siempre entro y a veces mi esposo se ríe mucho conmigo, porque yo estoy ahí y yo estoy muerta de la risa y él piensa que yo leí algún chiste o algo. Yo le digo, ven a ver cómo cómo esta persona comentó y lo que le dijo debajo. Y eso te ayuda, o sea, yo siento que a la hora de crear, eso te ayuda Sí, a estar en muchísimo. sintonía con lo que el otro... El sentimiento. Y, Muchísimo. sí, y hay muchas marcas, por ejemplo, marcas médicas, que son los que tienen más retos ahora de comunicación, de abogados, y que son marcas que quizás no son como nosotras, No que tiene, somos... sí, no son tan frescas, no son tan abiertas, tienen Pero, parámetros de sí. pero estudiar eso, ese público que te está Claro respondiendo, que sí. es crucial. Es una fuente. Porque si tú le estás hablando de una forma y el público está conectado contigo de otra forma, tú estás prácticamente hablando solo. Claro, y cuando tú ves, por ejemplo, tú tienes que tomar en cuenta quiénes son los que más comentan. Esas personas que más te comentan, esas personas son las que tú tienes como que alimentar. Y habrá gente que, por ejemplo, tú ves, se sentirán un poquito celosos cuando tú haces una mención de alguien que, ¿y dónde está la fulana? Y te dice, aquí estoy, aquí estoy. La gente va a decir, oh, pero mira, oh, qué chulo se siente eso. Yo también quiero ser de esa parte, yo también quiero que me traten así. Eso se incentiva, eso te motiva. Yo creo mucho en que el usuario, yo siempre digo, cada vez que tengo la oportunidad lo digo, no es un usuario en redes sociales. Un usuario es @NadiaTolentino. Es la persona que está detrás. Y yo digo, pero ¿por qué piensan en el follower? ¿Por qué piensan en un usuario y no piensan en la persona? Y yo creo que eso te pasa mucho a ti porque aciertas con la cabeza, por el que está escuchando no lo ve. Porque, wow, o sea, sí queremos ser una marca, sí queremos tener una voz conocida, pero
en ese andar no nos podemos olvidar de que somos una persona o de que eres una institución y que esa institución tiene, no sé si decirle personalidad. Sí, sí. Bueno, tú te O encargas de rasgos dársela. Sí, tú te característicos, encargas podemos de, decir. si tú quieres que la tenga, la tienes. Si no, pues entonces tú la manejas como un ente o como sea. Pero tu comunidad, todo eso que tú ves como follower, es como tú dices, son personas con sentimientos, con opiniones, con criterios, con todo eso, con educación. Entonces, cuando tú quieres dirigirte a esas personas, no solamente pienses en que tú vas a hablar, tú tienes también que escuchar. Y yo también hago eso. Yo siempre que veo algo que se vuelve viral, yo meto los comentarios y entonces si hay un comentario que ha sido muy Muy popular. popular o no, yo entro a ver qué fue todo lo que le dijeron. Y tú ves que en Instagram, por ejemplo, tú tienes que darle como 80 veces para tú llegar al primero. Yo no tengo que ver. Yo subo hasta allá. De verdad, de verdad. Dale scroll y que, oh, mira cómo la respondieron aquí. Porque todo eso también te alimenta a ti. Hay un tema con las marcas que es una esperanza que yo tengo, que también lo comentábamos, que boten un poquito ese cajón en el que están, tan cuadrado, tan rígido, y comiencen a tratar a su comunidad como lo que es un ente vivo, es cambiante, tiene sentimientos, tiene todo. Entonces comenzar a tratar de tocar todos esos sentimientos. Sé que tal vez puede ser un poco difícil, pero hablamos también de que los tiempos cambian. Así como los tiempos cambian, la estrategia tiene que cambiar, la comunicación tiene que cambiar. Hablamos de las generaciones que vienen por ahí también, que están completamente desconectadas de cómo estamos hablando en este momento. Y también tenemos que aprender a hablar como hablan ellos. Las marcas tienen que aprender a hablar como hablan ellos, porque estos van a ser sus consumidores eventualmente. Entonces, es difícil cuando tú tienes una cabeza como empresa que todavía está pensando como en los años 20, en el pasado. Años 40, y estamos ya en el 2022. Y tú crees, muchas veces la intención está, entonces mira, vamos a hacer este tipo de contenido, vamos a diversificar, vamos a lo hablar. Lo que tú dijiste también, prueba, error. Prueba, error. Eso es súper enriquecedor porque de ahí tú puedes aprender muchísimas cosas. O sea, no te fijas solamente en que fue un error, sino aprende de qué pasó. Cómo lo comuniqué, cómo lo dije. Sí, qué reacciones tuve, porque tú puedes tener reacciones buenas, reacciones malas, fueron malas que buenas. ¿Cómo puedo, ¿qué es lo que tengo que cambiar de eso? Si fue un 70-30, para mí está bien. Solamente hay que seguir buscando por ahí al final. Entonces, son todas esas cositas que las marcas todavía se quedan como en ese, que no se atreven que le a da dar miedo ese paso. Experimentar, hablar diferente, Sí, tomar. Claro. También tú sabes algo que no quiero dejar de tocar aquí, son dos cosas, pero esta primera, y es sobre el miedo que las marcas tienen a darle voz a algo. Por ejemplo, a una celebración o a un tema de que se está hablando, un tema en el cual tú deberías poner tu voz, si es político, por ejemplo. No, yo soy político, pero yo no hablo de eso. No, yo soy médico, pero ese tema yo no lo toco. O yo soy abogado, pero ese tema que está, esa situación, yo no prefiero, hablo. Yo prefiero no hablar de eso. Entonces, a veces lo hacen por miedo, hay muchas veces que sí te toca quedarte en silencio si no va contigo, pero también incluso el silencio de una marca ante un evento habla. Entonces, como que también es sumamente complejo. Y por ejemplo, en cuentas que quizás no tengan ese poder de hablar siempre de algo, imagínate el zoológico en tema medioambiental, si algo está pasando, tú quedarte callado frente a una situación como esa, también te posiciona de alguna manera. Claro que sí, porque mucha gente puede decir, pero tú hablas mucho de esto. Pero esto tú no hablas. Y eso es una realidad. Y comienzan a politizarlo. De que lo importante es el enfoque. Podemos decir que tiene muchas aristas por donde tú la vas a agarrar el tema. Y también hay que atreverse. Porque tal vez van a aparecer unas personas que van a hacer mucho ruido. Pero van a ser 2 o 3. Pero van a aparecer una comunidad grande que te va a apoyar. Entonces no te lleves de los ruidosos. Porque muchas veces hay 2 o 3 que hacen mucho ruido y tú te enfocas en esos 2 o 3. Y esos son los que te dan dolor de cabeza. Pero son 3 personas. Que cuando vean que tú no estás, que son como necios, que tú no les respondes ni nada, ellos
se van a ir eventualmente, o se van a cansar, o van a venir de vez en cuando. Pero hay toda una otra comunidad que te dice, oh, pero qué bien. Entonces, a mí, de verdad, yo no entiendo la gente que nada más se enfoca en lo bulloso. Tú dices, pero mira qué bien me fue el post. Sí, pero mira estos tres. Pero mira la cantidad de comentarios positivos. Sí, pero mira Sí, estos pero tres. esos tres. ¿Cómo es posible que pese más el descontento de 3 personas, 3, 4, 5 usuarios, cuando tú tienes toda otra comunidad que te está diciendo, está bien hecho, está bien dicho? Entonces, los temas tabú en el tema de política y de esas De cosas. sexualidad, de, bueno, política, medicina, Sí, también en la medicina hay mucho si tabú. tú encuentras la forma, no digo correcta, porque la cosa es muy difícil que te no, yo encontré la forma Es correcta de subjetivo, decirlo. lo correcto Si no es subjetivo. Exacto, es subjetivo, sino como la forma más acertada de tomar la conversación, de llevar la conversación. La gente va a entender que tu objetivo al comunicar eso no es crear controversia, no es encender las cosas, sino comunicar, enseñar, orientar, ofrecer una visión diferente, que es muy Y es válido válido. también, muy válido también. Entonces, porque hay gente que ve, por ejemplo, una cosa desde una luz y ve toda la otra oscuridad, pero entonces sí, diferentes luces. Diferente perspectiva, es así. Entonces, Diana, quiero cerrar con esta pregunta que de verdad no la quiero dejar pasar, y es saber tu enfoque en cuanto si entretener te apoya estratégicamente como marca. Si esa parte entretenida, divertida, jocosa, te apoya a lograr esos objetivos estratégicos que tú te planteaste como marca. Mira, todo va a depender de si encaja o no con tu estilo de comunicación. Puede ser que de vez en cuando, si tú eres una marca muy, Estricta. sí, tú encuentras como una coyuntura para hacer algo que no se note como que es forzado o que tú cambiaste de un día para otro, sino algo que sea fluido. Porque, por ejemplo, cuando yo comencé a hacer el cambio en el tono del zoológico, yo no lo hice de un día para otro. Yo comencé a hacer pruebitas y veía, mira, esto gustó, porque a mí me molestaba mucho cuando yo no conseguía reacciones. O sea, no hablo de likes, no hablo de cosas, sino que no conseguir reacciones de ningún tipo. Entonces, si tú ves que una comunicación a ti no te está consiguiendo reacciones, Cambia. varía. No tiene que ser unos cambios drásticos, puede ser cosas sutiles, puede ser un tema de incluso de visual, puede ser incluso. Eso te iba a decir, la estética es muy importante. Yo soy estricta con el tema estético. Con el tema de la visual, de Sí, lo que... y también, ¿qué te ayuda? Escuchar a tu comunidad. La comunidad te dice mucho lo que quiere ver o de qué quiere. ¿Por qué ustedes no hablan de esto? Te están diciendo de qué quiere que tú le hables. ¿Por qué ustedes no tocan este tema? Me gustaría saber sobre esto. ¿Y qué pasa? Entonces, por ejemplo, si tú en cada publicación recibes preguntas similares sobre algo, y esa es una oportunidad para comunicar. Y para comunicar. Claro. Pero mira, yo tengo esta gente que está haciendo esta pregunta varias veces. Vamos a hacer un post sobre eso. Y boom. Dice, pero mira, tuvo buena recepción. ¿Por qué? Porque es lo que la gente quiere. Escuchar a la comunidad realmente es una de las cosas que más es el listening. Tiene que ser parte de tu guía. Porque esa es esa comunidad que tú le estás hablando, no es a otra. No es a otra. Es a la que viene que hay. Entonces, sí, tú tienes como lo que tú quieres comunicar, pero también tú tienes que, no es solamente lo que tú quieras, sino también lo que tu comunidad quiera saber. Bien, de verdad que esto ha sido la comunicación más fluida. Fluida, yo me he divertido de verdad muchísimo. Igual, y creo y quiero que tú que estás de aquel lado escuchándome o viéndonos, que no hemos pasado parte de la conversación aquí, como que esto, aquello. Yo quiero que tú te vayas con esas pautas, que tú tomes esos puntos que Diana nos ha dejado cuando ella nos dice, infórmate, investiga, lee, escucha a tu comunidad. No hay una fórmula mágica, de verdad que no la hay, gracias. Toma tiempo. Sí. Toma tiempo. Esfuerzo. El contenido estratégico se alimenta de la investigación, que es lo que Diana nos ha dicho, se alimenta
de la escucha activa, de Sí. escuchar a tu comunidad, se alimenta de tendencias, pero también se alimenta de tener claro tus objetivos. Entonces, Diana, nada, me gustaría que tú cierres con algo breve, con un recordatorio breve a los escuchas y a quien se ha alimentado de este contenido. Bueno, algo que a mí siempre me gusta decir es que si estás en redes sociales, tiene que gustarte. Estar con la comunidad, tiene que gustarte ver esas notificaciones, no puedes volcar los ojos cada vez que recibas un comentario o una consulta o una pregunta, tiene que gustarte, tiene que ser algo que tú vivas, que te guste la interacción, que te guste estar con la gente, que te guste hablar con la gente, porque si no, no va a ser, lo que tú haces, tú lo vas a sentir como algo pesado, y no, tiene que ser algo con lo que tú te sientas identificado, que te motive, porque las redes son 24/7, 12, o sea, los 24 horas. todo el tiempo. 7 No días a la hay una semana. forma de tú desconectarte, porque cuando no es que eres el que crea el contenido, eres el que consume el contenido. Entonces, como creadores de contenido, tenemos que estar muy enfocados en que nos gusta, mantener siempre el gusanito de la curiosidad activo. Oye, todo el tiempo. Lee mucho, empápate, vete a las fuentes, ve todo lo que está pasando en el momento, busca todo lo que de lo que la gente está hablando, porque eso también te mantiene activo y te da una idea de qué tú quieres hablar o qué se debe hablar o de qué temas se deben tocar o cómo se deben tocar. Los sentimientos también, siempre. No solamente los tuyos, sino los de la comunidad más bien. Pero sí, tiene que apasionarte porque si no vas a ir forzado en realidad. Bien, y con este consejo nos despedimos. Te recuerdo que estos episodios lo puedes escuchar a través de Spotify, a través de Apple Podcasts y a través de Google Podcasts. Nos vemos en el próximo episodio. De verdad fue un placer estar con ustedes en este día.